El Banco Central estima que el crecimiento del país tendrá una dura contracción, una caída este año que podría fluctuar entre el 1,5 y 2,5%. La inversión también tendría una baja de hasta 8,2% y el consumo una disminución en casi el 2%. Las cifras recién mejorarían a partir de fin de este año o el 2021. Para analizar el escenario económico y cómo se ha visto impactado por el coronavirus, estamos en contacto con Sebastián Díaz, economista de Pacífico Research. Sebastián, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, ¿cuál es tu impresión general del panorama que entrega el Banco Central de Chile respecto a la caída proyectada para este año por el panorama del coronavirus? Claro, Gonzalo, lo que estamos viendo al final es un resumen de la situación económica. Hay proyecciones que dan cuenta que esta sería la peor situación desde la década de los 80. Esto pues claramente tiene que ver con el coronavirus. Y al final pues también nos está mostrando cómo sería un movimiento transitorio en la medida en que el tercer trimestre ya empezaría una recuperación muy gradual y un rebote ya más claro para el siguiente año. Sí, Sebastián, ¿coincides en las cifras? ¿Tú también estimas que la caída de la economía chilena va a estar en torno al 1,5 y 2,5? ¿Para ti más cerca del 1,5 o más cerca del 2,5? Nosotros estamos más cerca del 2,5, reconocemos también pues, que es un escenario bastante incierto, pues hay un grado inusual de incertidumbre, también hay muchas incógnitas en torno al virus, qué tanto se va a alargar, qué tan pronto podría ir una vacuna, incluso la posibilidad de un rebrote, pero en general coincidimos con la idea de que va a haber un rebote en el tercer trimestre, de pronto creemos que va a ser un poco más lento y que en el 2021 el crecimiento pues, no va a ser tan alto como está esperando el Banco Central. Ya, ¿crees que el Banco Central entonces está siendo demasiado optimista? Lo pregunto en el sentido de que el repunte que prevé para el último trimestre de este año o para finales de este 2020 va a ser fuerte y que el rebote para el 2021 va a ser bastante bueno, más de un 4%. ¿Crees que ese escenario es muy optimista? Nosotros coincidimos en la idea de un rebote precisamente porque hay una baja base de comparación, pero en nuestras estimaciones, nuestro escenario central da un crecimiento para el próximo año más cercano al 2%, no tan alto como lo está esperando el Banco Central. O sea, prácticamente la mitad de lo que está apostando el Banco Central. Sí, de acuerdo, ellos tienen un pronóstico pues más alto que el que tenemos nosotros en este momento, pues también reconociendo que los supuestos, las estimaciones están en un constante flujo, pero pues, nuestra estimación para el próximo año es más baja. ¿Estamos frente a la peor crisis económica desde el año 80? Yo creo que hay que comparar algunos elementos donde pues, no se puede hacer una comparación tan directa en el sentido que este es un fenómeno mucho más concentrado en unos pocos meses, no va a ser tan extendido en el tiempo. Además, esto es un fenómeno donde es una crisis en el sentido de que afecta al sector real, no tanto al sector financiero. Lo que nos dice la historia es que estas crisis vinculadas al sector financiero son más duraderas, tienen impactos más concentrados, tienen impactos más fuertes en el desempleo. Por el momento estamos con el escenario base que sería algo corto y que habría una recuperación más adelante. Sí, las medidas que está tomando el ente emisor, el Banco Central, están siendo ágiles en términos de la recepción, por ejemplo, a las personas o en el impacto en el sector productivo, especialmente en las pymes. ¿Están teniendo un efecto inmediato? ¿Los bancos en sí están, digamos, materializando las bajas de tasa y las medidas que ha tomado el Banco Central? Aquí también es importante aclarar que estas medidas del Banco Central tardan en llegar hasta las personas, hasta las firmas. Esto es apenas natural. Si en un periodo donde la economía funciona normalmente, esos movimientos de la tasa se demoran en transmitirse, en esos momentos de crisis tomarían un poco más de tiempo. Sin embargo, pues lo que vemos en teoría es que estos movimientos se van transmitiendo a los bonos del gobierno, luego a empresas mucho más grandes del sector real y eventualmente llegan a las personas a través de tarjetas de crédito y créditos de consumo.
¿Qué te parece la proyección de la caída de la inversión, el 8,2%? ¿Coincide también con los cálculos que ustedes estiman? ¿Qué significa en la práctica para que todos entendamos que la inversión en el país caiga un 8%? ¿Cómo lo tenemos que visualizar y comparar? Vale, sobre este punto, pues también un poco de información que ya hemos visto que responden las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que los planes de inversión para los próximos años se detienen, se empiezan a reevaluar, incluso proyectos, por ejemplo, en la construcción ya están detenidos por toda esa incertidumbre que existe. No es claro hasta cuándo va a durar el virus, entonces pues esto lo que nos lleva es a pensar que pues, el gasto de las firmas se va a ver severamente reducido en los próximos trimestres. Es precisamente ese sector el que se está viendo inmediatamente impactado. Estamos hablando del sector construcción. Hemos visto que las filas más largas, inmediatas de gente cobrando el seguro de cesantía, es gente despedida de las construcciones. ¿Es el sector más sensible a todo lo que está pasando? En nuestros supuestos creemos que hay algunos sectores donde se va a ver mayor impacto, que pues, son los que tradicionalmente tienen que ver con pues, servicios personales, también tiene que ver mucho con el área de comercio, creemos que ahí es donde está el mayor impacto. Tenemos también la zona de restaurantes, los hoteles, la construcción está en ese grupo de sectores afectados, pero pues también hay que pensar que al final pues hay muchos tipos de construcciones en el sentido de que si bien puede haber información anecdótica, en conjunto creemos que los más afectados van a ser del lado del comercio. ¿Qué pasa con nuestro gran producto de exportación? ¿Cómo visualizas el futuro a corto plazo y mediano del cobre? En el corto plazo, pues hay un efecto principal que se da a través del precio. Hay que recordar pues, que es un precio bajo en el contexto de los últimos años. Esto pues también a lo que lleva es a que las empresas hacia adelante empiecen a reevaluar sus planes de inversión, porque en algunos casos, por lo menos en la información que se conoce de los medios, las empresas dicen que pues, no es sostenible mantener la producción con precios tan bajos. Esto ocurre para el cobre, para el petróleo, en general para los commodities. Entonces, precisamente es otro de los canales en que se reduce la inversión en el sector minero. Sebastián, por último, ¿mejora en algo el IMASEC de febrero, que fue un 2,7%? ¿Fue más que lo que ustedes esperaban? Sí, hubo una sorpresa alcista del mercado, estaba esperando un dato aproximadamente de 2,5. Aquí lo que vemos es que continuaba ese proceso de recuperación muy gradual de actividad después del estallido social, pero para los próximos informes, es decir, el dato de marzo y abril, pues ya estamos esperando que hayan variaciones negativas. Muy bien, Sebastián Díaz, economista de Pacífico Research, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Claro que sí, hasta luego. Hasta luego. Vamos a otro tema. El gobierno decidió extender la vigencia de las cédulas